Por pensión de alimentos se refiere a la prestación del sustento económico a favor de las personas que así lo requieren, como por ejemplo a los niños, niñas, adolescentes, inclusive personas adultas mayores o personas que también son adultas y que están estudiando satisfactoriamente hasta los 28 años. Ujú. Hasta los 28 años. Es importante saber ello porque seguramente usted, señor, señora, conoce a alguien en casa, o usted quizás que tiene que enfrentar esta situación y no sabe cómo hacerlo. Atención, que al final de esta conversación vamos a compartir con ustedes un número telefónico, un lugar donde usted puede acudir para recibir asesoría legal gratuita. Nada menos y nada más que del Ministerio de Justicia. Existe una defensoría pública que lo va a atender para que usted pueda afrontar esta situación difícil que nadie la desea por el bien del niño o la niña, pero obviamente debemos, y nuestro deber, comunicarles a ustedes. Doctor Rodríguez, en consecuencia, teniendo bien claro el concepto, teniendo claro también hasta cuándo, hasta qué edad puedo pedir pensión de alimentos para mi menor, lo importante siempre es saber lo siguiente y precisar. Ocurre que empieza este conflicto, dimes y diretes, no se ponen de acuerdo el papá, la mamá, desaparece el papá, ¿no es cierto? Entonces la mamá no sabe qué hacer, inclusive no conocer el paradero del padre, del menor. ¿Qué hay que hacer en ese instante? En ese instante, generar en principio, recurrir de repente a entidades como la Defensa Pública del Ministerio de Justicia para solicitar el asesoramiento de un abogado. Este abogado te va a permitir, de alguna manera, darte a conocer en qué va a consistir este proceso judicial de alimentos y para ello cuáles son los requisitos esenciales. Si me permites, el requisito esencial en realidad vendría a ser demostrar las necesidades que tiene el menor, como por ejemplo educación, salud, vestimenta, educación, hasta tratamiento psicológico inclusive, y adicionalmente las posibilidades que pueda tener el demandado, siempre y cuando se permita, porque actualmente con las modificatorias legales, inclusive el juez puede solicitar de oficio a determinadas entidades para que informen sobre las posibles capacidades económicas que pueda tener la persona obligada. Quiero precisar que la persona obligada no necesariamente puede ser un varón, también puede ser una mujer. Se dan los casos en los cuales el niño queda con el padre y es necesario también accionar contra la madre. Eso también hay que precisarlo en ese sentido. Cada familia tiene un caso bastante particular. Doctor, coméntenos también qué documentos o pruebas son las necesarias para iniciar este proceso. Lo ideal en un proceso de alimentos generaría de repente una probabilidad el tener boletas de gastos, como por ejemplo el gasto de la matrícula, si estudia en un colegio particular, la copia de las boletas que irroga mensualmente, de repente el tratamiento médico, adicionalmente la capacidad económica del padre si pudiera. Últimamente se usan las redes sociales. Por ejemplo, puede ser que Juan sea una persona que no se ha podido demostrar los ingresos, sin embargo hace difusión de imágenes libando licor, viajando por el extranjero o cualquier parte del Perú. Eso va a generar un indicio de que la persona realmente tiene posibilidades de poder pagar. Entonces usamos nosotros los pantallazos de las redes sociales y que sirven para de alguna manera ilustrar al magistrado acerca de las posibilidades que pueda otorgar una pensión. Y esta pensión tiene que ser digna, es decir, que permita generar un desarrollo del niño en un estado totalmente sano y con las posibilidades que se merecen. A ver, esto es muy importante, doctor Rodríguez. Acá usted mencionó algo muy importante. Entonces la mamá, al ver que de repente no tiene buen término o diálogo con el papá del menor, inmediatamente puede ingresar a las redes sociales del papá, ¿no es cierto? Y hacer capturas, por ejemplo, con el teléfono, porque como usted bien dice, de repente el papá está viajando, quizás tiene otro compromiso, ¿no es cierto? Se ha comprado un auto, se ha comprado un televisor nuevo, hace gala de ello en sus redes sociales y eso sirve como prueba para mostrarle al juez, mire, tiene capacidad para comprarse cosas, pero no tiene para darle a su hijo. ¿Así es? Correcto. En ese sentido, se permite de alguna manera determinar esta situación y si no podemos determinar cuánto ascienden los ingresos, se toma como mínimo la remuneración mínima vital actualmente y se puede abarcar hasta el 60% de esta remuneración. ¿Qué pasa si una persona es independiente? Por ejemplo, si el demandado viene a ser un taxista, ahí no se puede demostrar a cuánto ascienden sus ingresos mensuales. Entonces, lo ideal es demostrar que tiene posibilidades y que hace el desarrollo de estas carreras, ¿no? Actualmente tenemos los aplicativos InDrive, inclusive por ahí se podría demostrar que esta persona que es taxista realiza este servicio, ¿no? Sin embargo, si no tenemos esta posibilidad, usamos que la persona gane el mínimo legal y de la remuneración mínima legal y en ese sentido se puede abarcar hasta el 60%. No quiere decir eso de que voy a abarcar el 60% yo como juez, sino yo como juez voy a determinar que puede ser el 40, el 30 o el 20% y va a depender también de las personas que tienen este derecho de pensión de alimentos, porque
puede ser que tenga otros hijos la persona obligada y hay que respetar esa situación en ese sentido. Es tan variable el caso de cada familia, doctor Rodríguez, que también se ven algunas ocasiones en las que una madre denuncia a un padre que no pasa la pensión de alimentos a sus hijos, o también viceversa, un padre que sí pasa la pensión de alimentos, pero que al menor no se ve que pues cubra en él las necesidades, sino que la madre está con el tema de los arreglos, como ahora se dice, las pestañas, las uñas, un arreglo personal. ¿Cómo se puede determinar que este dinero de la pensión de alimentos realmente vaya al menor? Bueno, en realidad queda a conciencia de cada padre o madre. Acá vamos a hablar de maternidad y responsable, de paternidad responsable. En ese sentido, si la otra parte obligada ve que está aportando mensualmente y que su hijo o hija está en situaciones deplorables, puede solicitar la variación de la tenencia como un mecanismo para salvaguardar que el niño o niña esté bien en óptimas condiciones. Puede ser esa la solución a la pregunta que usted me refiere. Doctor Rodríguez, a ver, alguna mamá nos está escuchando en este instante y obviamente no tiene consejo, asesoría legal y dirá, quiero saber cuánto gana el papá de mi hijo, de mi hija. Voy a ir a su centro de trabajo, voy a tocar la puerta, voy a hablar con su jefe para que me muestre su boleta. ¿Qué es lo que recomienda? ¿Debe hacerlo de forma individual o asesorar legalmente? ¿Es posible? ¿Le mostrarán su boleta, cuánto gana el papá del menor? Bueno, al respecto es una muy buena pregunta. Lo ideal es que vaya formalizado. Si ya entablamos una demanda a través de un proceso judicial, nuestros abogados, los defensores públicos del Servicio de Asistencia Legal, pueden solicitar al juez, señor juez, a través de un escrito, señor juez, solicito que se oficie a la empresa tal para que informe si el señor Juan Pérez trabaja bajo qué modalidad y cuánto es lo que él percibe mensualmente. Entonces, la empresa tiene la obligación de informar al juzgado cuánto gana y en base a eso tener ya un indicio para determinar cuánto va a ser la pensión de alimentos. En conclusión, lo que se recomendaría en ese sentido es que solicitemos al magistrado para que a partir de ahí pueda tener esa información que le va a servir para fijar la pensión de alimentos. Y si el centro de trabajo el papá, la empresa no quiere mostrar, se niega, más allá de con orden de juez o sin orden de juez, ¿qué le puede pasar a la empresa, al centro de trabajo del papá? Cae en una responsabilidad penal que sería el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, el solo hecho de negarse o encubrir o inclusive mentir falsificando cuánto gana, en qué puesto se trabaja, etcétera, etcétera. Acá veo también las consecuencias de no pasar la pensión de alimentos. Incluye también un impedimento de salida del país. ¿Qué tendría que pasar para llegar hasta este punto? El impedimento de salida del país en realidad es una situación en la cual la persona demandante puede solicitarlo al magistrado que está viendo este caso, siempre y cuando se demuestre que haya renuencia en el pago, ¿no? En ese sentido se recomienda de repente ante un proceso que ya está en ejecución de sentencia, es decir, está terminado, ya se fijó la pensión de alimentos y se ve que constantemente se viene exigiendo liquidaciones tras liquidaciones cada ciertos periodos, podría ser un indicio para demostrar al señor magistrado que esta persona va a evadir un poco la administración de justicia y por lo tanto es necesario asegurar la permanencia acá en el país para que esta persona pueda cumplir. Entonces, el impedimento de salida del país es siempre y cuando se demuestre la renuencia a cumplir, ¿no? Porque hay situaciones en las cuales también las personas salen por mejoras económicas u otra situación y de repente van a aportar a una mejor pensión de alimentos. En ese sentido, hay que analizar caso por caso. Otra consecuencia también es que si la parte obligada no cumple, va a generar una responsabilidad penal, es decir, va a cometer el delito de omisión a la asistencia familiar y también se le va a exigir una reparación civil adicionalmente a las pensiones que ya vienen cumpliendo. Otra cosa puede ser la pena privativa de libertad si esta persona no cumple. Adicionalmente, también tenemos otro mecanismo que es el registro de deudores morosos alimentarios, el REDAM. Lo que se pretende, los abogados pretendemos que esta persona tenga una afectación en su salud financiera, es decir, que ante evaluaciones futuras por determinados bancos puedan demostrar que esta persona económicamente no está aportando a sus hijos y por lo tanto puede ser cuestionable que pueda cumplir una deuda en un futuro préstamo bancario, ¿no? En ese mismo sentido, en el fragor de la discusión de una pareja que obviamente está de por medio del niño, de repente el papá, muy ensimismado, dice, denúnciame pues, no hay prisión por deudas, así es la Constitución. A ver, expliquemos ello por favor para que estén debidamente orientadas las damas, las mujeres, las mamás.
La prisión por deuda se da en el proceso de alimentos sí hasta 3 años, inclusive de pena privativa de libertad, pero hay que demostrar que esta consecuencia también viene siendo reincidente. Es la única deuda en el Perú en la cual acarrea esta responsabilidad de pena privativa de libertad. De repente no hay deudas por otras, no hay una prisión por otras deudas civiles, por ejemplo, préstamos bancarios, pero la pensión de alimentos sí es sagrada y por lo tanto genera esta consecuencia penal que tiene la prisión efectiva en ese sentido. En promedio, ¿cuánto tiempo suele durar en resolverse este tipo de procesos? Los procesos de alimentos en realidad son rápidos. El obtener una sentencia, es decir, una fijación de un monto de pasar una pensión mensual es rápida. Actualmente, con las modificatorias legales, se ha determinado que un proceso puede determinar hasta, digamos, en 3 meses, hasta un mes. ¿Por qué te digo esto? Va a depender mucho de la carga que el juzgado en el cual se ha interpuesto la demanda pueda resolver. Si yo presento el día de hoy una demanda, puede ser que esta demanda sea admitida, digamos, en 30 días, o sea, digamos, en noviembre, y se está fijando en ese momento la fecha para audiencia. Si la persona obligada domicilia acá en el centro de Lima, de repente lo van a notificar muy rápido. En ese sentido, la fecha para audiencia se está dando inmediatamente. Puede ser que la audiencia sea en diciembre y, si es posible, en esa misma fecha de diciembre de la audiencia se está determinando la pensión de alimentos. Pero acá hay un tema. Muchos procesos de alimentos obtienen la sentencia. Entonces, las personas que nos están viendo dirán, pero ¿por qué un proceso de alimentos en mi caso demora muchos años? Lo que va a demorar es la ejecución de esta sentencia. Es decir, hay personas que tienen una sentencia y se incumplen. Y el único mecanismo que tenemos es la ejecución a través de futuras liquidaciones y que pueden terminar en procesos penales. Entonces, la ciudadanía que está al tanto dice, yo tengo procesos de hace 12 años. Sí, efectivamente, tú ya tienes una sentencia, pero el incumplimiento se hace en un procedimiento mucho más pequeño y que puede terminar en un proceso penal. Y eso se va a dar siempre porque hay personas irresponsables que no cumplen con lo que está dictaminando nuestra autoridad, que viene a ser un juez. Hemos señalado en el inicio de esta conversación que existe en el Ministerio de Justicia la defensa pública, que ayuda efectivamente a las personas que tienen este tipo de situación. Y claro, nos escuchan a muchos, dirán, bueno, no tengo para el abogado, para la abogada, porque prefiero darle ese dinero a mi niño, mi niña que necesita de comer. El papá irresponsablemente es desaparecido. En esta oportunidad, ahí debo acudir al Ministerio de Justicia para la ayuda. Así es, el Ministerio de Justicia tiene, a través de la defensa pública, un servicio que se denomina asistencia legal. Acá tenemos abogados especializados en temas de familia y que día a día pugnan para que haya una administración de justicia correcta a favor de todas las personas que así lo necesitan. Este servicio se llama asistencia legal. Tengo defensores públicos de asistencia legal que ven temas de familia de manera gratuita, como es el caso de los alimentos. Adicionalmente, si este proceso de alimentos no logra cumplirse, tenemos el otro servicio concatenado, que es el servicio de defensa de víctimas, donde abogados también, defensores públicos, denominados defensores del servicio de defensa de víctimas, te acompañan en el proceso penal. Por ejemplo, vendría a ser el delito de omisión a la asistencia familiar. Y en ese sentido, tenemos asegurada una administración de justicia a favor de las personas que así lo necesitan. Estos dos servicios que acabo de mencionar, vuelvo a reiterar, servicio de asistencia legal y servicio de defensa de víctimas, son gratuitos en el tema de materia de alimentos. Doctor Rodríguez, el día de ayer hemos conmemorado el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. En este caso de padres de familia que tienen como hijos a personas que tienen una discapacidad permanente, ¿cómo es el trato con ellos? Para ellos el trato es una atención prioritaria. Nosotros tenemos lineamientos de atención en el Servicio de Defensa Pública que aseguran una atención a favor de estas personas, y la pensión de alimentos propiamente es de por vida, vitalicia. Para ellos, así cumplan 18 años, 28 años, 30 años, para ellos es vitalicia porque esta discapacidad permanente necesita de todas maneras el soporte de las personas que son obligadas, que vienen a ser en principio los padres. ¿Quién mejor que usted, don Eddie Rodríguez, defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que te explique a la ciudadanía que nos están escuchando y viendo lo que siempre también se oye en las conversaciones, diálogos, ¿no?, en confianza? Dicen, en vez de poner un juicio, ¿por qué no concilias? Concilia mejor para que todo sea más rápido y tu niño, tu niña sea beneficiado con la pensión de alimentos. A ver,
Para definir ello y explicarlo a los amigos oyentes en palabras sencillas, por favor. Ya, hablamos de conciliación extrajudicial, que viene a ser un mecanismo alternativo al Poder Judicial. Este mecanismo va a ser efectivo siempre y cuando tengamos dos partes que son responsables y que se obligan voluntariamente a cumplir. Es decir, yo tengo una necesidad de que tú me pases una pensión de alimentos y la otra parte tiene la voluntad y también la opinión de poder cumplir con este acuerdo. Entonces, si hay dos partes que están queriendo cumplir con este acuerdo, es necesario materializarlo en un acta de conciliación y que tiene el valor de una sentencia. Hasta ahí estamos ok, porque hay personas responsables que así lo van a hacer. Sin embargo, cuando tenemos a padres que son irresponsables o a madres también que son irresponsables, es necesario ir a un proceso judicial donde un tercero, que es el juez, va a determinar cuánto es lo que va a pasar esta persona y a través de ello el proceso judicial se va a materializar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, en el proceso de conciliación extrajudicial, nosotros a través del Ministerio de Justicia también tenemos los centros de conciliación gratuitos en los cuales son rápidos. Digamos, si para el proceso judicial para obtener una pensión me demoro entre 1 mes a 3 meses, en el mejor de los casos, en conciliación lo puedo hacer hasta 15, 20, hasta 30 días y está solucionado. Rapidez versus también eficacia, ¿no? Ambos servicios a través del Ministerio de Justicia y Defensa Pública los prestamos. En consecuencia, para conciliar es necesario que exista una voluntad de ambas partes y sentarse en una mesa, dialogar y definir frente a una especie de árbitro, juez, entre comillas, representante del Ministerio de Justicia. ¿Está claro así? Reajustar un poco, sí. Hay voluntad de ambas partes, sí, pero se van a comunicarse a través de un conciliador. El conciliador solamente va a facilitar el diálogo entre las partes, no va a tener poder de decisión, va a decir, bueno señores, estamos reunidos el día de hoy acá y bueno, hay voluntad, sí, perfecto, van a suscribir, pero yo como conciliador no voy a decidir. En el proceso judicial es todo lo contrario. Hay una parte que no cumple, hay una parte que necesita este servicio y un tercero, que es el juez, va a obligar y disponer que la persona pase esta pensión de manera mensual. Tenemos 2 preguntitas para finalizar, doctor Rodríguez. Nos indican qué pasa si el padre aporta algo de dinero pero no lo suficiente. ¿Se puede demandar de igual manera? Y otra pregunta indica, ¿puedo pedir pensión de alimentos si el padre nunca reconoció al hijo legalmente? Correcto. En principio vamos a la primera pregunta, muy importante, por cierto. Hay padres o madres que vienen cumpliendo de manera voluntaria. Sin embargo, ir a un proceso judicial o a un proceso conciliatorio es para fijar la pensión de alimentos. Es decir, si yo, padre, voluntariamente te estoy pasando a ti 50 soles mensuales o 200 soles mensuales o 500 o 600 y no hay un proceso de por medio, el proceso conciliatorio o la demanda que pueda hacer la otra parte es para determinar cuánto es la obligación mensual. No quiere decir con eso que si yo te paso voluntariamente no me vas a poder demandar o invitar a un proceso conciliatorio, no. Ambos procesos van a servir para determinar, establecer cuánto va a ser el monto exigible. Si tú aportas más, enhorabuena. Si tú aportas menos, bueno, pues hay un mínimo que te va a obligar o que te vas a obligar para que puedas generar el desarrollo de los menores o de los niños, de las niñas y adolescentes. Muy bien, hay un teléfono que puede llamar usted a cualquier parte del Perú para comunicarse con el Centro de Conciliación Judicial Gratuita del Ministerio de Justicia. Es el número... Bueno, tenemos el Fonoalegra 1884 opción 1, donde se puede acceder a través de cualquier celular o teléfono fijo, de lunes a viernes de 8 a 4 y media, donde abogados especializados te van a atender. Refiero opción 1, marcan el 1884 opción 1 y donde abogados los van a atender, los van a absolver la consulta y derivar de repente a un centro de conciliación de Puno, de repente a un servicio de asistencia legal de Piura. Estamos a nivel nacional y la orientación es totalmente gratuita. Repetimos, 1884. Opción 1. Así 1884, 1884. Puede llamar usted libremente ahí. O también acudir a una de las 402 sedes de defensa pública en todo nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Eric Rodríguez, por su participación aquí en Radio.